La memoria es una facultad que tiene el ser humano que no la debemos perder, salvo algún infortunio que nos haga perder la memoria, que sea una cuestión biológica. Pero la memoria utilizada en forma absolutamente consciente no la debemos perder. Eso nos va a ayudar a transitar en la vida, pero al mismo tiempo a rectificar los errores que hemos cometido, a darnos cuenta del pasado que terminó signando nuestro futuro y cómo los errores del pasado no deberían perpetuarse en la vida de los argentinos. Ayer, 4 de julio del año 1975, mejor dicho, un día como ayer, pero del año 1975, se producía en la Argentina un hecho que terminó signando el presente y el futuro de los argentinos de aquella época. Pasaron 50 años y a ese episodio los argentinos lo conocemos como el famoso Rodrigazo. Celestino Rodríguez había implementado como ministro de Economía del gobierno de María Estela Martínez de Perón su famoso plan. Lo habían ungido a Celestino Rodríguez ministro de Economía. ¿Sabes cómo llegó a la Casa Rosada para asumir su cargo? En el subte que transporta a miles y miles de ciudadanos porteños. Como un hombre común, llegó, lo posesionaron en el cargo, e inmediatamente después, este señor que era ingeniero y un hombre proclive a las ideas del peronismo, puso en práctica su plan que fue conocido como el Rodrigazo. ¿En qué consistió el plan que terminó signando el presente de los hombres de aquella época y el futuro de los argentinos? En una famosa devaluación del 150%. 150%. La gente perdió más de la mitad de lo que tenía. Los servicios públicos aumentaron un 180%. Los precios de los combustibles aumentaron casi un 200%. Los ingresos de la gente de aquel momento solamente aumentaron un 45%. Ese desmadre, esa diferencia, hizo que la gente enloqueciera. Habían perdido sus ahorros de toda una vida. Habían maldecido a Celestino Rodríguez, Rodrigo. Y el brujo negro de aquel momento del gobierno de María Estela Martínez de Perón, López Rega, huía despavoridamente hacia España, ¿no? Por eso digo que hay que tener memoria. Eso pasó hace 50 años en la Argentina. Ese episodio que marcó a los argentinos porque perdimos dinero, porque otra vez el Estado nos robó, porque había desequilibrio fiscal, porque había déficit fiscal, porque nada de lo que le entraba al gobierno le alcanzaba para gerenciar la pérdida que tenía, porque el populismo estaba en perfecta ebullición en un gobierno peronista. Perón había muerto un tiempo atrás, en el año 1974. No estamos hablando del inefable Alberto Fernández o de la cínica Cristina Fernández, sino del propio Perón y su mujer, los responsables del peronismo en la Argentina. Y les pasó eso que te estoy contando. Y antes de ellos estaba Cámpora, ¿no? Ahora, ya en el año, vino después el proceso de la dictadura y demás,
Y ya en el año 2000 se produjo la famosa crisis en la Argentina con el gobierno de la Rúa, donde se le robó a los argentinos. El Estado se convirtió otra vez en el ladrón de los argentinos. El Estado volvió a confiscarle los ahorros a los argentinos juntamente al sistema financiero argentino en la crisis del año 2001. Y todo lo que decían los políticos no era creíble y no era cierto. El que depositó dólares se le devolverá dólares. Esa frase la hizo famosa Duhalde como presidente de la Nación interino de aquella época. Quiere decir entonces que si uno saca una radiografía rápida de lo que es el pasado argentino, todos lo sufrimos en alguna medida, depende de los años que tenga cada uno, pero si tiene corta edad es importante que se anoticie de esto, que estudie. Yo tampoco viví en la época de Belgrano, pero sin embargo sé cuál es la epopeya de Belgrano, así que no hay ninguna justificativo para no conocer la historia. Y vale la pena que haga esta incursión histórica para refrescar un poco la memoria, porque los argentinos, a pesar de tener una memoria selectiva, siempre vamos equivocados muchas veces. Los gobiernos peronistas siempre aumentaron la pobreza en sus distintas versiones. Menemistas, dualdistas, kirchneristas, cristinistas, albertistas. Aumentaron siempre la pobreza, pero bajaron sensiblemente todo lo que tiene que ver con la protesta social. La gente no protesta. El primer paro que le hicieron al gobierno peronista fue en la época de Celestino Rodríguez. Después los paros se los hicieron siempre a los gobiernos que no eran peronistas. ¿Qué quiero decir con eso? Que los gobiernos peronistas aumentaron siempre los pobres, pero bajaron la protesta social. Los que no eran peronistas, caso de la democracia moderna, de la Rúa, Macri, hoy Milei, bajaron la cantidad de pobres, pero aumentaron la protesta social. ¿Por qué? Porque los sindicatos y los muchachos de ATE o cualquier otra versión eligen la protesta social a modo de práctica política partidaria para generar un conflicto sin tener en cuenta esto que estoy hablando de la memoria. El gobierno del señor Milei tiene la obligación de preservar el derecho de todos los argentinos, no de los sectores que componen una sociedad. La sociedad se compone por diversos factores y por distintos sectores que la integran. Están los médicos, los ingenieros, los empresarios, los sindicalistas, así sucesivamente todo el cuerpo social que integra una sociedad. Pero no se puede gobernar para ellos en forma absolutamente particular. La sociedad está integrada por todos y todos tenemos derecho a preservar la paz, todos tenemos derecho al orden, todos tenemos derecho al progreso social, todos tenemos derecho al trabajo eficiente, todos tenemos derecho a que el Estado nos respete alguna vez. Con todo esto que te estoy contando de lo que ha hecho el Estado argentino, administrado por gobiernos populistas, irresponsables y salvajes, ha hecho que el argentino no confíe en el Estado. Y así nos hemos vuelto transgresores en muchos casos para preservar algo que el Estado debería ayudarnos a preservar, que es la propiedad privada. Por eso la gente tiene los ahorros en el colchón, como se dice vulgarmente, porque hemos dejado de confiar, porque no tenemos ningún atisbo para confiar, y por eso Milei y los libertarios
o los liberales defienden la propiedad privada, porque hemos visto que el Estado nos ha robado, nos ha angustiado, nos ha perjudicado, ha sido un obstructor de nuestro desarrollo económico, social y cultural. Esa es la razón de esta hecatombe que tenemos hoy. Y cuando digo que los gobiernos peronistas populistas, en sus distintas versiones, han sabido crear pobres, a este señor que hoy es el presidente, le entregaron un gobierno con el 50% de pobres. En un año y medio sacó a la gente de la pobreza, estamos hablando 10 millones de argentinos salieron de la pobreza. Ahora UNICEF destacó que a pesar del ajuste del gobierno, casi 1.700.000 chicos salieron de la pobreza en el país. El representante del organismo de la ONU, se llama Rafael Ramírez Mesec, evaluó como positivo que los niños hayan mejorado su situación en el último tiempo, luego del incremento de la asignación universal por hijo y otras medidas. Es muy llamativo y digno de destacar, remarcó. 1.700.000 chicos han salido de la pobreza. Entonces, mis queridos amigos, cuando estamos hablando del problema famoso del Garrahan, no, qué calamidad, qué hombre siniestro, qué perversidad, ensañarse con los chicos que tienen cáncer, con los chicos no, que esto y que lo otro. El gobierno actual, con las medidas que tomó, sacó 1.700.000 chicos del hambre y de la miseria. No está acá en cuestionamiento si el Garrahan es bueno o es malo. Todos sabemos que es un hospital de excelencia y eso no está en discusión. Lo que está en discusión es la productividad de los médicos con relación a los ñoquis. Eso es lo que está en discusión. ¿Y por qué, como ha pasado acá en Salta, los médicos siempre se opusieron a ser controlados? Aunque trabajan para el Estado, creen que el Estado no tiene por qué controlarlos. Entonces derivan pacientes a sus consultorios privados, no cumplen las horas de guardia, pero las cobran. Y el Estado sigue financiando la corruptela, el corporativismo y la mala atención a los pacientes, porque siendo que están médicos de guardia, figuran como si estuvieran en la guardia, pero no están, pero aún así la cobran. Claro que eso no se lo cuentan a la gente. Y algunos periodistas que responden a intereses mezquinos de los medios, van y preguntan, sí, yo gano 700.000, ¿qué es esto? Bueno, ¿y cuál es el trabajo que desarrolla? ¿Qué productividad tiene? ¿Cómo atiende a los pacientes en lugar de jugar truco en la guardia? Eso es lo que tenemos que ver como argentinos. No, pero hay que hacer un paro que ahora todos los hospitales públicos del país. A ver, muchachos, todos estamos ganando menos de lo que deberíamos ganar, porque al ajuste hay que pagarlo. La fiesta populista tiene un precio. Todos estuvieron en la fiesta populista y votaron y se congraciaron con los gobiernos que precedieron a este. ¿Y quién lo iba a pagar? Que lo pague la casta. Ese es un absurdo, porque una porción de la sociedad no puede pagar el costo que genera toda la sociedad. Ese es el error que cometió Milei al decir que le voy a pagar solo la casta. Todos estamos inmersos en la Argentina. Lo que es inaceptable es que sigamos sin conocer la historia para ver por qué, cuál es el fundamento, cuál es el argumento real por la que este gobierno de Milei defiende el equilibrio fiscal, el déficit cero, para poder terminar con el proceso inflacionario, el dirigismo inflacionario que nos ha lapidado a lo largo de décadas, generado por gobiernos absolutamente irresponsables. Cuando un gobierno quiere ser responsable, lo estamos castigando. Por eso esto no es una defensa al gobierno de Milei, es una defensa al pueblo argentino
para que empecemos a pensar de verdad hacia dónde vamos, qué país vamos a construir, o vamos a seguir con las recetas que ya fracasaron en el pasado intentando solucionar el presente, la huelga, el jubilado, esto y el otro. ¿De dónde va a salir el dinero? Ya dijeron que ese aumento del 7,2% que votaron alegremente los diputados ayer, congraciándose porque siguen haciendo política partidaria de estos temas, sin pensar, sin reflexionar sobre la responsabilidad que tienen para conducir un Estado que está tratando de salir de terapia intensiva que ellos nos dejaron. No, siguen haciendo, ¿sabes por qué? Porque estamos en un proceso eleccionario. Entonces siguen haciendo ellos esa política partidaria, sin importarles, poniéndose en escena, siendo las vedettes de una película tragicómica que ya vivimos los argentinos. Este 7,2% de aumento a las jubilaciones y la suba del bono a 110.000 y la restitución de la moratoria no puede asumirlas el Estado porque no está en condiciones y la van a vetar. La pregunta es esta hoy. ¿Seguimos con esas recetas viejas que nos llevaron a la hecatombe que tenemos hoy, intentando solucionar el problema, o vamos a poner una receta que tal vez duela un poco más y que nos pida un poco más de paciencia hasta salir a ser precisamente un Estado eficiente que pueda pagar bien las jubilaciones, donde la gente incorpore empleos registrados, donde salgamos del 1,4% de un activo para solucionar el problema de los pasivos cuando el resto de los países tiene entre 4 y 5 activos por cada jubilado? A pesar de eso, estos gobiernos mamarrachos que precedieron al actual, creyéndose los dueños de la famosa justicia social, les aseguraron a quienes jamás habían hecho aportes una jubilación para seguir premiando y homenajeando su populismo barato. Quebraron el sistema y ahora se ponen el sayo de decir somos los hombres de la justicia social, pobres jubilados, ¿no? Y los jubilados saben eso. Tal vez su necesidad haga olvidar que se necesita tener memoria.